Para hacer este tejido voy a usar esta hilaza, es Alice Diva. El color es el número 610, color esmeralda. Este hilo lo pueden conseguir en mi tienda en línea, ahí abajo en la descripción del video. Ahí está el enlace de la tienda y ahí van a ver la variedad de colores y de otras clases de hilo también. Tengo el gancho que voy a usar 3.25 milímetros. Para tejer este blusón utilicé 350 gramos del hilo. Tiene todas las indicaciones para que lo haga en cualquier medida. Para empezar este tejido voy a necesitar las dos madejas. Solo para empezar la cadena de base tengo las dos puntas de las dos madejas. La voy a anudar para poder empezar. Después vamos a quitar el nudo para perder las puntas. Solamente una hebra. Esta hebra de este lado la voy a tomar como base para la cadena y esta es la que va a la madeja principal para seguirse tejiendo. Este punto ya lo hice en el tejido anterior. Voy a colocar el hilo para empezar con un lacito. Ahí tengo el lazo y empiezo con el segundo hilo. El primer hilo lo paso por los dos lazos. De nuevo el primer hilo, el segundo, los dos lazos, por la parte de atrás del hilo, por la parte de atrás del hilo, esto ayuda mucho para que la cadena de base que se teje en forma regular queda siempre el tejido ajustado. Y este punto evita eso. Esto lo hace muy flexible la parte de abajo de la orilla. Ahí lo tenemos. Así vamos a seguir hasta tener la medida. Aquí voy a tratar de explicarle el múltiplo. Para muchas personas es difícil entender esto, pero si acaso le puede ayudar, aquí se los voy a mostrar. Cada dos flores es un motivo, cada dos flores es un motivo y una sola flor puede ser la mitad de un motivo. Y tenemos 20 cuadritos, que esos 20 cuadritos los vamos a tejer por dos cadenas cada cuadrito. Van a ser 40 cadenas. Al final le vamos a agregar una cadena, pero eso es solamente una vez en toda la base de la cadena, un punto al final. Cuando ya usted tenga la medida, le teje una cadena más. Aquí están 40 cadenas en los 20 cuadritos y estos, pues ya les mencioné, son 20 cadenas. Ahora yo voy a tener tres motivos, 1, 2 y uno más en cada lado y la mitad de un motivo, que son 10 cuadritos. En total van a ser 140 cadenas con una cadena al final. 141 cadenas para esta medida. Tengo los 141 puntos. Este hilo le recomiendo que no lo corte hasta que ya esté segura de la medida que va a seguir tejiendo. Empiezo con 4 cadenas, pongo este hilo,
por la parte de arriba del hilo principal y empezamos con 4 cadenas después de las 4 cadenas. Este punto es donde está la cadena, no lo vamos a tejer este primer punto, pasamos uno y ya al siguiente los 2 lazos de la cadena se teje el primer punto, una cadena de separación y de nuevo se pasa un espacio, los 2 lazos de la cadena y el punto alto. Se pasa un punto, este es el último, se pasa un punto, tengo 4 espacios de cadena y se tejen 5 puntos altos contando este primer punto. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Ahí está el primer espacio de la flor, que es la primera. Enseguida 18 espacios de cadena, pasando un punto, aquí empecé la primera vuelta, son los 18 cuadros y tejo 5 puntos altos, igual que el último espacio del grupo. Los 5 puntos altos, igual a este, y de nuevo los 18 espacios de una cadena. El segundo grupo de 18 espacios de una cadena, este es el primer grupo de 5, 18, el grupo de 5 y 18. Se va a tejer una vez más los 5 y los 18 espacios para tener 3 espacios igual. Los 18 espacios los 5 puntos altos y 4 espacios de cadena. Así como empezamos la vuelta, así se va a terminar. Tengo 3 y el último, y en este último punto y ahí está la primera vuelta. Esta es la última flor. De regreso el primer espacio de 18 con los 5 puntos altos, 18 y los 5 puntos altos, 18 y los 5 puntos altos y los 4 al final.
Se empieza la vuelta 2 con 4 cadenas. Le doy vuelta, 5 puntos altos, una cadena, un punto alto, 7 puntos altos, aquí están 5, en el espacio de cadena 6 y en el punto alto 7. Enseguida 14 espacios de una cadena, los 14 espacios de una cadena, y se empieza a repetir 5 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos y los 14 espacios de una cadena. 2 veces más estos mismos puntos. Esta es la segunda vuelta que terminé. Están las 4 cadenas, 5 y 7 puntos altos y 14 espacios de una cadena, 5 puntos altos, 7 puntos altos. Aquí tenemos un espacio de una cadena y los 14 espacios de una cadena y el siguiente espacio de 5 la cadena y 7 puntos altos. Los 14 espacios de cadena, y esta es la última flor. 5 cadena, 7 y al final son 3 espacios de cadena. Esta es la 2 y se va a empezar de este lado la 3. Aquí se tejen 1, 2, 3 espacios de una cadena. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son 13 puntos altos en este espacio. Después de los 13 puntos altos, tenemos 5, 10, 11, 12, 13, 14 espacios de una cadena. Y se vuelve a repetir estos mismos 13 puntos altos en la siguiente flor, que es este. Y de nuevo 14 espacios y los 13 puntos altos. Aquí en la vuelta 3 vamos a repetir 2 veces más este espacio. Los 13 puntos altos vamos a repetir en esta flor y los 14 espacios de una cadena. Con 4 cadenas se empieza la tercera vuelta. Son 3 espacios de cadena. Los 13 puntos altos los voy a tejer hasta este último punto alto, contando en este espacio de cadena un punto alto. Los 13 puntos altos, tejo los 14 espacios de una cadena, y repito los 13 puntos altos
los 14 espacios de una cadena, empezando arriba de estos dos grupos los 13 puntos altos. Termino la vuelta 3 en este cuadro con una cadena y el punto alto. De regreso, la vuelta 4, se van a tejer 5 puntos altos y 1, 2, 3 espacios de una cadena, 3 puntos altos, espacio de una cadena, 5 puntos altos, y aquí tenemos, son 5, 10, 11. La vuelta 4, los 5 puntos, este es el primer grupo, los 3 espacios de cadena, 3 puntos altos, un espacio de cadena y 5 puntos altos. Esta es la rosa hasta esta vuelta 4. Y se va a separar de la siguiente flor con 11 espacios de una cadena. Y se empieza a repetir los 5 puntos altos, que son estos que ya tengo en la siguiente rosa. Esto ya saben que se va a repetir 2 veces más. Se terminó la vuelta 4. Aquí está el primer espacio de repetición. Este es el segundo. El tercer espacio. Y al final está la rosa con los mismos puntos de repetición. Y al final se teje el último espacio de cadena con el punto alto. Ahí está. Se empezó la vuelta 5 con 9 puntos altos. Estoy contando las 3 cadenas, un espacio de cadena. Recuerden que es la vuelta 5. Y tenemos 11 puntos altos después de la cadena. Enseguida, 4 espacios de una cadena, el grupo de 5, 4 espacios de una cadena, y se empieza a repetir la flor, estos mismos puntos que son 9, 11 y 5. 4 y 4 espacios en cada lado para separar la siguiente flor. Se va a repetir este mismo espacio 2 veces más y al final terminamos la última flor. Se terminó la vuelta 5. Aquí está la última flor. Y tenemos 2, 3 y 4. 4 flores. Empiezo la vuelta 6 con 3 cadenas. La vuelta 6 tengo 13 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos, 4 espacios de cadena, 5 puntos altos y 4 espacios de cadena. Y se vuelve a repetir 13, una cadena y 7. En cada flor
que nos faltan 3 flores más. La vuelta 6 ahí está terminada. Empiezo las 7 con 4 cadenas. La vuelta 7 se empieza con las 4 cadenas, un espacio de una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 5 puntos altos, 2 espacios de cadena, 3 puntos altos y 13 espacios de una cadena. Esto es lo que se va a repetir en los siguientes 2 espacios y al final tenemos una sola flor en la vuelta 7. Aquí se empieza la siguiente flor. Aquí está la última flor. Los 13 espacios de cadena. Empiezo la vuelta 8 con 4 cadenas. Cuatro cadenas, 3 puntos altos, 2 espacios de cadena, 5 puntos altos, un espacio de cadena, 5 puntos altos y aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12 espacios de cadena y aquí se empieza la siguiente flor y esto se va a repetir hasta la última flor de la vuelta 8. La vuelta 9, 4 cadenas, 4 cadenas, 7 puntos altos, un espacio de cadena, 7 puntos altos y tenemos 13 espacios de una cadena. Y aquí se empieza a repetir la misma flor y enseguida los espacios de una cadena y al final tenemos la última flor. Es la vuelta 9. Se empieza la vuelta 10 con 4 cadenas. En la vuelta 10 son 4 cadenas y tenemos 1, 2, 3, 4 espacios de una cadena, 5 puntos altos, 18 espacios de una cadena. Aquí están los mismos 5 puntos altos, que es la última vuelta de la flor. Los mismos espacios de cadena, los 5 puntos altos y al final los mismos espacios de cadena, 5 puntos altos y 4 espacios de cadena. Y se empieza la vuelta 11 donde vamos a empezar la misma flor intercalada en los espacios de en medio de las 2 flores anteriores. La 11 con 4 cadenas. La vuelta 11 con 4 cadenas y están 14 espacios de una cadena. Los 5 puntos altos. Aquí está la mitad del espacio de las 2 flores. En esta misma línea se teje los mismos 5 puntos altos que se tejieron en la primera vuelta.
Desde la vuelta 11 vamos a empezar a repetir la primera vuelta, solamente que se va a ir intercalando la flor y eso ya se los mencioné anteriormente. Después de este inicio de la flor, aquí están 18 espacios de una cadena. Y de nuevo el inicio de la siguiente flor en la misma dirección de estos dos grupos de punto alto. Y enseguida los mismos 18 espacios de una cadena. Y se repite el inicio de la siguiente flor en la misma dirección. Y al final 14 espacios de una cadena. Aquí vamos a repetir en estos espacios la flor. Esta es 1, 2 y 3 flores solamente vamos a tener. En la primera línea fueron 4 flores, en esta van a ser 3 y vamos a repetir exactamente con los espacios que tenemos aquí de los dos grupos en la mitad de cada flor. Voy a seguir repitiendo hasta la vuelta 14. Voy a tejer repitiendo los mismos puntos, que es la 11, 12, 13 y 14. Hasta esta vuelta vamos a repetir. La vuelta anterior es la 14. Aquí se repitió la vuelta 4. Esta es la 15 con los 4 espacios de cadena, 5 puntos altos, 4 espacios de cadena, 9 puntos altos, un espacio de cadena, 13 puntos altos, 4 y 4 espacios de cadena. Este grupo de 5 es este que tenemos aquí en medio de las dos flores de la primera línea. Este también, estos 5 puntos altos tienen los mismos espacios de una cadena, 4 y 4. Y 4 y 4. Y la flor, ya saben, aquí se está repitiendo la vuelta 5. Y aquí tenemos los espacios de 4 y 4 cadenas. Vamos a repetir la vuelta 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente como hicimos la línea anterior. Y aquí vamos a formar este cuadrito de 5 y 5 puntos altos. Y así lo vamos a hacer hasta la parte del cuello, repitiendo de la 1 a la 10. Se terminó la vuelta 20 con la segunda línea de la flor. Aquí están los mismos espacios, 4 y 4, igual que en esta primera línea. Que en la vuelta 21 se empieza a repetir de la 1 a la 20. Vamos a seguir. Tejí 70 vueltas, que son 7 líneas de flores. La última línea son 4 flores. Esta parte puede ser la parte de la espalda o el frente, es igual. Van a tener la misma medida. Para usted, según su medida, lo va a tejer lo largo que necesite. Aquí yo ya tengo la medida hasta los hombros. Y se empieza a tejer la misma pieza con los mismos puntos, las mismas vueltas
Para tener la segunda pieza, en esta primer pieza que terminé, no estoy cortando el hilo. Ya tengo la segunda pieza, la voy a colocar exactamente. Esta es la base que tengo, los 4 cuadritos. Son los mismos que están aquí. Los vamos a poner al mismo lado y voy a marcar los hombros. Aquí va a empezar el hombro y voy a tomar como base estos 2 grupos de 5 puntos altos. Hasta aquí se va a tejer la unión del hombro con la siguiente pieza. Esto es lo que se va a unir. También igual en el siguiente lado, a la mitad del grupo de 5. Ahí lo tengo. Esto sería el cuello. Ya esto depende de la medida que tenga, el espacio que guste ponerle a los hombros. Y empiezo con 2 cadenas. Voy a darle vuelta al tejido para avanzar hacia el lado del cuello, aquí uniendo los 2 lados para el hombro. Voy a darle vuelta al tejido. Aquí está la última vuelta que se terminó en el lado contrario. Están los 2 lados. Solamente le di vuelta al tejido para poder empezar a ir uniendo los 2 lados. Tengo las 2 cadenas en este punto alto, que es el primer punto alto. Aquí es donde no corté la hebra. Deslizo. Aquí está un espacio de cadena, deslizo. En el punto alto, deslizo. 2 cadenas. Deslizo en el siguiente punto alto. Deslizo en el espacio de cadena. En el punto alto, 2 cadenas. El siguiente punto alto. Donde está el espacio de cadena, todos son puntos deslizados con 2 cadenas. Se toma a un lado, se tejen las 2 cadenas, se deslizan 2 puntos en el punto alto, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, vamos a seguir. Así se va a continuar uniendo esta última vuelta para unir los 2 lados en el hombro. Aquí está terminado la parte del primer hombro. Así como se unió este, se va a unir el siguiente lado. Ahí está la terminación en los 2 lados. Corto el hilo. El siguiente lado le voy a dar vuelta y en la segunda cadena voy a anudar el hilo y voy a continuar. En la misma forma, uniendo el siguiente hombro en la segunda cadena. Ahí lo tengo. Aquí voy a deslizar 2 puntos porque como es esquina, no quiero reducir el espacio.
y en el punto alto 2 cadenas y regreso al lado contrario para seguir deslizando en el espacio de cadena un solo punto, en el punto alto 2 cadenas en el punto alto 2 cadenas en el punto alto y aquí llegamos al grupo de 5, deslizo un punto alto, el siguiente 2 cadenas, igual aquí paso un punto alto, deslizo un punto, el siguiente, pasamos un espacio, deslizo el espacio de cadena, el punto alto y así hasta llegar al final en esta parte. Aquí le doy la terminación al último hombro, deslizo. Voy a tejer una orilla aquí en el cuello, los dos lados, una cadena, un punto deslizado, una cadena con un punto deslizado. En cada espacio va a ir el punto deslizado. Así se va a hacer toda la orilla. Se terminó la orilla del cuello. Este es el lado derecho de la orilla que se tejió. Aquí mismo, a este mismo lado. Esta es la hebra que no corté. Aquí mismo empiezo con una cadena y el mismo punto que se tejió en el cuello lo voy a tejer igual, siempre con una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, punto deslizado. Este espacio se va a pasar y solamente se tejen 2 puntos deslizados con 2 cadenas en cada espacio. Ahí está la orilla. Llegué a la primera esquina y aquí corté el hilo porque aquí tenemos la cadena de base que ya tiene la forma de la terminación. Así la voy a dejar, no le voy a colocar el mismo punto, lo que se tejió del hombro hacia abajo. Voy a colocar de nuevo la punta del hilo en este punto y empezar todo este espacio que es la mitad del resto de la pieza y llegar al hombro y aquí voy a volver a cortar el hilo. El siguiente extremo voy a hacerlo en una sola pieza la terminación de la vuelta. Esta es la parte de abajo. Aquí no le voy a tejer ninguna orilla porque ya la tiene. Tejí el cordón para colocarlo en la cintura. Esto lo va a tejer según la medida que necesite. Aquí le coloqué unas cuentitas a la altura de la cintura. Estoy colocando el cordón. Este es el centro. Aquí dejo un espacio de la punta. Y esto es opción de cada persona, como lo quiera
a ir colocando la distancia de cada punto. Estoy pasando 2. Aquí voy a dejar 2, 3, 4, 5 y voy a dejar 5 a este lado para que no cierre y quede como una alita ahí abierta. Así lo voy a hacer todo alrededor de la parte de atrás. Esto es a la altura de la cintura. Aquí tengo 1, 2, 3 líneas de flores y para la parte de arriba del cuello quedan 4 líneas. Gracias por todo, aquí está terminado. Lo hago con mucho cariño. No se les olvide que estoy en Facebook, en Instagram. Ahí también abajo del video está mi correo electrónico. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye. Estoy haciendo el diagrama para el tejido, colocando las flores y los espacios que van a ir con punto alto. Aquí lo voy formando. Donde está la X, ahí van a ser los puntos altos. Aquí está el diagrama. Me faltaron 2 líneas y aquí las agregué. Aquí están las vueltas de la 1 a la 39 y aquí están de la 2 a la 40. Pero prácticamente son estas 2 líneas de flores las que se van a seguir repitiendo. Ahí lo van a tener para que tenga más facilidad de poder captar dónde va cada flor.